¿Qué me dices de este ramen casero que me he preparado? Con sus fideos, con unas costillitas que se deshacen prácticamente y con este huevo con la yema semilíquida. La verdad es que suena bien, pero sabe todavía mejor. Lo primero que haremos será hacer el caldo. Cocemos las costillas en abundante agua durante 5 minutos. Doramos las verduras, añadimos las costillas y vamos a añadir agua y salsa de soja. El caldo lo vamos a dejar 2 horas y mientras se cocina vamos a cocer unos huevos 6 minutos y medio y lo vamos a marinar con azúcar, salsa de soja y agua. Vamos a hacer una salsita con ajo, jengibre, ajos tiernos y aceite muy caliente. Saltea unos champis y corta un poco de cebollino para decorar después. Pasadas las 2 horas, vamos a cocinar las costillas con el marinado de los huevos y una cucharada de azúcar. Ahora solo nos faltaría cocer unos fideos y emplatar bonito. Si esto te sabe a poco, tienes la receta paso a paso y mejor explicada en mi canal de YouTube. Hace poco fui a un súper chino y vi este hot pot de fideos de patata y me llamó mucho la atención. Lo primero que hice fue leerme las instrucciones y vamos a ver qué hay dentro. Viene con unos palillos, unos fideos, un par de salsitas y esto yo creo que son verduras deshidratadas. Esta bolsa de aquí es el calentador y según las instrucciones tenemos que poner todos los ingredientes en el recipiente del medio. A priori me parece que hay demasiados envoltorios para la poca comida que hay, pero supongo que lo hacen así para que los ingredientes se conserven mejor. Para que los fideos se calienten hay que poner el calentador, cubrirlo de agua, añadir agua en el recipiente de los fideos, ponemos la tapa y la verdad es que calienta súper rápido porque al minuto ya empezó a salir humo. En total lo dejé unos 15 minutos más o menos y ahora vamos a probarlo a ver qué tal. La textura de los fideos me recordaron muchísimo a los fideos udon y en cuanto al sabor me pareció demasiado picante. La verdad es que no lo disfruté. Últimamente cuando me encuentro perezosa me preparo una olla como esta de aquí. La receta es muy fácil, necesitaríamos muchas verduras. Esta de aquí es una verdura china y es como una mezcla de calabacín y berenjena. Me encanta añadir setas enoki a recetas como esta. Y esta verdura de aquí, conocida como pak choi, también queda muy bien. Las verduras ya estarían, así que vamos a escoger la parte proteica de esta receta. Yo escogí tofu blando y también tofu de pescado, que son estos rectángulos pequeños. Una vez tengamos todo cortado y preparado, solo necesitamos ponerlo todo en una olla, cubrirlo de agua, añadir sal, salsa de soja, un pelín de picante, le ponemos la tapa y lo dejamos unos 20 minutos a fuego medio. Estas son las setas enoki, que son muy crujientes. Aquí tenemos el tofu de pescado, que se parece como al surimi, pero con una consistencia más firme. Esta verdurita de aquí es blandita y lo último de todo tendríamos el tofu, que estaba muy rico también. Hoy te voy a enseñar cómo preparar esta sopa de huevo al estilo asiático con muy poquitos ingredientes. A mí me gusta tomar este tipo de sopas acompañándolas con un buen bol de arroz y otros platitos. Antes de calentar el caldo, lo primero que haremos será preparar todos los ingredientes. Vamos a picar un ajito tierno. Yo te recomiendo que lo cortes de forma diagonal porque queda más bonito. También necesitaremos 3 huevos. Yo no les voy a echar sal porque voy a usar caldo de pollo y ya tiene ese punto de salazón. Para que la sopa tenga esa consistencia un pelín más espesa, vamos a mezclar 2 cucharadas de maicena con medio vaso de agua. Calentamos el caldo y una vez empiece a hervir, bajaremos el fuego un pelín y antes de añadir la mezcla de maicena y agua, mézclala de nuevo y añádesela al caldo. Luego vamos a ir añadiendo muy poco a poco el huevo y vamos a ir mezclando a la misma vez. Añadimos salsa de soja, ajos tiernos y está listo para servir. En cuanto al sabor de esta sopa, no te esperes nada súper diferente, sabe a lo que lleva, huevo y caldo de pollo. Yo creo que algunas combinaciones son apuestas 100% seguras, como esta de aquí. Puré de patatas trufado, entrecot, salsa de champis y cebolla y por supuesto un poquito de pan para acompañar. Lo primero que haremos será hacer la base, el puré de patatas trufado y básicamente tenemos que cocer las patatas y una vez hechas le ponemos un poquito de sal, mantequilla, queso parmesano, una cucharada de trufa y un poquito de agua de cocción. Para la salsa vamos a pochar una cebollita hasta que quede bien caramelizada y le vamos a añadir 2 dientes de ajo para darle un extra de sabor. Le añadimos los champis y mientras las verduras se hacen vamos a hacer nuestro entrecot vuelta y vuelta, lo tapamos con aluminio y volvemos a las verduras, que le vamos a poner un poco de harina, leche, sal y listo. Cuando todo esté casi listo vamos a tostar un poquito el pan y solo falta emplatar. Cortamos la carne, una buena base de puré. Hoy
Hoy tenía antojo de pollo frito. Para hacerlo he escogido contramuslos de pollo porque me parece que es una parte del pollo más grasa y más jugosa, y lo he mezclado con un poquito de sal, salsa de soja, pimienta y pimentón para darle un poco de color. Además le he añadido un poquito de jengibre que le dará un extra de sabor. Y lo voy a dejar en la nevera marinando durante media hora más o menos. Mientras tanto voy a aprovechar para hacer la salsita para acompañar, que la he hecho con mayonesa, wasabi y limón para darle ese toque cítrico. El pollo ya está listo y le voy a añadir harina normal, maicena y un poquito de agua para que el pollo agarre más rebozado. Voy a freír el pollo en 2 tandas, la primera a fuego medio alto y una segunda vez mucho más fuerte para que el pollo tenga ese toque súper crujiente. Y ahora solo falta emplatar. La verdad es que es la primera vez que hago pollo frito en casa y nada mal, ¿eh? Usar los palillos chinos puede parecer una tarea imposible. Y te doy la razón, creo que aprender a usarlos es muy difícil. No sé si es lo mejor o si es la forma más efectiva, pero hoy te voy a enseñar cómo los uso yo. Lo primero que hago es coger los palillos y apoyarlos en esta zona de aquí. Luego apoyo el palillo en el dedo anular y con los 3 dedos de arriba cojo el palillo de arriba. Si ves que los palillos no están bien alineados, solo tienes que dar unos golpes en la mesa y verás que se ponen a la misma altura. Ten en cuenta que el dedo anular y el pulgar solo hacen de apoyo y no se mueven, y que los dedos corazón e índice son los encargados de hacer el movimiento. La teoría ya está, pasemos a la práctica. Te recomiendo empezar con cosas más grandes y poco pesadas y poco a poco ir practicando con cositas más pequeñas. Aprender a usarlos es como aprender cualquier otra cosa. Necesitarás tiempo y paciencia. Hoy vamos a preparar una sopa de wonton o llamados en chino huantuan. Los wontons se pueden comer de distintas formas, fritas como aperitivo o como lo solemos comer en casa en sopa. Si te digo la verdad, creo que es mi versión favorita, me parece más sabrosa y en invierno calentita entra genial. El primer paso es preparar el relleno, que básicamente consiste en mezclar carne de cerdo, langostinos, salsa de soja, cebollino y un poquito de maicena. Una vez el relleno esté listo, toca darles forma a los wonton, que en realidad no tienen ningún misterio. El único secreto consiste en poner un poquito de agua para que las obleas se sellen bien. Para la base del caldo voy a poner un poquito de salsa de soja y este picante chino, que pica, pero en realidad tampoco demasiado. Pero tiene un sabor muy particular que me gusta mucho. Y para acabar solo falta hervir los wonton y poner un poco de su propia agua de cocción. En Año Nuevo solemos comer este plato. Se llama chao nian cao y su traducción sería algo como pastelitos de arroz del año salteados, algo así. Yo personalmente creo que pastel de arroz es un mal nombre. Me parece confuso y de hecho creo que cualquiera pensaría que es un plato dulce, pero no lo es. En realidad es una pasta que está hecha con arroz glutinoso y normalmente se saltea con algo de verduritas, carne y huevo. Yo creo que ahora te estarás preguntando, ¿cómo sabe esta pasta y qué textura tiene? Pues en cuanto al sabor te diría que no sabe a nada en particular. Pero al juntarlo con otros ingredientes, el conjunto queda muy rico. En cuanto a su textura, es algo que me parece muy difícil de definir. Pero para que te hagas una idea, ¿sabes la textura que tienen los ñoquis? Pues algo parecido, menos blando y aplanado. Bueno, ya dejo de enrollarme, pero antes de irme te quiero desear un feliz año nuevo. El otro día mi padre me dijo, Coco, ¿por qué no haces un arroz en la arrocera con un poco de todo? Seguro que triunfa. Al final le hice caso y me salió este plato. Lo primero que hice fue escoger la proteína, que elegí pollo y lo mariné con jengibre rallado, ajo, sal, salsa de soja y lo mezclé bien. Lo siguiente que hice fue cortar un poquito de verduras, que al final no fue un poquito sino bastante, pero bueno, hay que comer verduritas. Luego me puse con el arroz, que como consejito os recomiendo que pongáis menos agua porque las verduras y el pollo ya sueltan agua. A esto le faltaba saborcito, así que hice una salsa de gochujang, un picante coreano, curry, semillas de sésamo, aceite de oliva y lo reservé. Una vez que el arrocito estaba listo, pensé que sería buena idea freír un par de huevos, porque la idea de la yema líquida con el arrocito, el pollo y las verduras sonaba demasiado bien. Papá, al final te he hecho caso.
Hoy vamos a preparar un tartar de atún, aguacate y mango. Este tartar solo ya está buenísimo, pero para darle ese toque crujiente, yo freí unas obleas de arroz para acompañarlo. En realidad, hacer tartar en casa es muy sencillo. El único secreto está en el aliño. El primer paso es cortar el aguacate, el mango y el atún en daditos. A mí me gusta cortarlos en daditos de 1 centímetro más o menos porque personalmente creo que se aprecia mejor la textura de los ingredientes. Lo ponemos todo en un bol y le echamos un chorrito de vinagre para evitar que el aguacate se oxide. Para el aliño vamos a poner salsa de soja, aceite de sésamo y una pizquita de sal. Lo mezclamos y lo reservamos. Para las obleas de arroz solo hace falta cortarlas en cuartos y freírlas en aceite muy caliente. ¿Cómo se cocinarán las empanadillas para que queden súper crujientes? En casa nos comemos las empanadillas de distintas formas, al vapor, en sopa, fritas, pero la que te voy a enseñar ahora es mi opción favorita. Lo primero que necesitamos es un vaso de agua y una cucharita pequeña de maicena. Lo mezclamos bien y vamos a calentar una sartén a fuego medio con un chorrito de aceite. Colocamos las empanadillas, que puedes hacerlas caseras o si no usar congeladas. Cuando estén ligeramente doradas le vamos a echar la mezcla de maicena y agua. Tapamos. Cuando veas que se ha evaporado gran parte del agua, le echamos otro chorrito de aceite, esperamos que todo el líquido se evapore y verás que poco a poco se irá formando la capa crujiente. Ponemos un plato encima y le damos la vuelta como una tortilla de patatas. Y para acabar solo me falta la salsa. Siempre hago una mezcla de salsa de soja y vinagre de manzana. Hoy me he preparado una pasta Alfredo sin nata y ha quedado súper cremosa. La verdad es que no he usado nata porque no tenía en casa y me daba mucha pereza ir a comprarla. Lo primero que haremos será derretir la mantequilla. Le vamos a añadir un par de dientes de ajo picados y los vamos a dejar un par de minutitos a fuego muy bajito. Le vamos a añadir una cebolla y unos cuantos champiñones, una pizquita de sal y los vamos a cocinar hasta que cojan un poquito de color. Ponemos el pollo, un poquito de sal y pimienta y lo mezclamos todo. Añadimos 1,5 cucharadas de harina, la cocinamos un minutito y vamos a echar poco a poco leche hasta que se forme una salsa cremosa. Queso parmesano rallado, perejil. Probamos la salsa y corregimos de sal si hace falta. Cuece tu pasta favorita. Yo te recomiendo que guardes un poco de agua de cocción por si la salsa ha quedado demasiado espesa. Puedes añadir un poquito de esta agua de cocción, ir mezclando hasta obtener la cremosidad que te guste. Estas son unas empanadillas de pollo al curry. Es la primera vez que las preparo y decirte que tienes que probarlas. Están muy ricas. Para el relleno necesitamos pollo, col, zanahoria, curry, aceite de sésamo y salsa de soja. Mezclamos bien y reservamos el relleno. Y ahora le toca el turno a la masa de las empanadillas. Necesitamos harina, sal y vamos a ir echando agua poco a poco hasta obtener una cosa así. Partimos la masa en trocitos más pequeños, los enharinamos y estiramos la masa con la ayuda de un rodillo. En mi canal de YouTube tengo un vídeo explicando cómo hacer empanadillas chinas en casa paso a paso y con todos los trucos. No te preocupes si salen feas. Las empanadillas son como las personas. Hay grandes, pequeñas, más guapas, más feas, pero no importa. Lo importante es el interior. Y el interior de estas está muy rico. Blanditas, jugosas y con un toque de curry que le queda genial. El menú de hoy es un maqui tempurizado con tartar de atún y aguacate. Suena bien, ¿verdad? Lo primero que voy a hacer es preparar el atún, que lo voy a picar finamente con un poquito de sal, salsa de soja, salsa picante y un chorrito de aceite de sésamo. Lo voy a poner en una bolsita para que luego el emplatado sea más fácil. Voy a hacer unos maquis rellenos de aguacate. No le voy a poner nada más porque el tartar ya tendrá mucho sabor. Un corte por la mitad con mucho cuidado. Voy a rebozar estos maquis en tempura porque los quiero crujientes para que contrasten la textura del atún. Le voy a quitar las puntas para que la presentación sea mejor. Y esto no se tira. Para emplatar vamos a poner los maquis, tartar por encima y una salsa de soja dulzona. Un poquito de cebollino. Mira esta preciosidad.
Hoy he hecho oyakodon, que es un plato japonés de arroz y pollo, y lo he hecho en una versión con menos ingredientes y yo creo que mucho más fácil. Los ingredientes de esta receta son para 2 personas y necesitaríamos una cebolla cortada en láminas muy finitas y también vamos a necesitar una pechuga de pollo cortada en daditos. Vamos a marinar todo con salsa de soja, pimienta negra y una cucharita de azúcar. Y lo vamos a dejar marinando unos 20-30 minutos. Nos falta algo muy importante. Mientras el pollo se marina, vamos a aprovechar para preparar un poco de arroz blanco, imprescindible para este plato. Ya ha pasado media hora, tenemos el arroz hecho, así que vamos a saltear la mezcla. Añadimos un vaso de agua. Corregimos de sal si hace falta y le vamos a añadir 2 huevos batidos. Apagamos el fuego y mezclamos para que el huevo se acabe de cocinar. Si te animas a hacer este platito y no sabes cómo hacer arroz blanco en olla, he subido un vídeo en YouTube explicándolo paso a paso. Uno de mis principales problemas al subir recetas es ponerle nombre a los platos. La mayoría de ellos no siguen recetas muy tradicionales porque, hago los platos básicamente con los ingredientes que tengo en casa, lo que vaya pillando. Hoy, por ejemplo, voy a hacer unas quesadillas con el pollo que hice anoche y en mi cabeza suena muy bien. Vamos a ver qué tal. Para que el relleno esté más melosito, voy a saltear unas cebollitas con pimiento verde y rojo hasta que queden así de tiernas. Le voy a añadir el pollo, un par de minutitos y listo. Para acompañar las quesadillas voy a preparar un poco de aguacate chafado. No le voy a llamar guacamole porque creo que sería delito. En realidad, con un buen guacamole hubiese quedado mejor. Pero estaba perezosa. Y ya nos pondríamos con las quesadillas. Un poquito de queso, el relleno y lo voy a poner vuelta y vuelta para que se funda el quesito y que esté súper crujiente. Yo creo que ha quedado muy bien. Cuando era más pequeña solía comer muchísimo este plato. Es un salteado de tomate y huevo y mi forma favorita de comerlo es con un buen bol de arroz. Lo pienso y es un plato bastante fácil, rápido y saludable. Tendríamos los tomatitos que, como curiosidad, son de la familia de las frutas y no de las verduras. Y por otra parte tendríamos los huevos que nos aportan grasas saludables y proteína. Un combo muy bueno, la verdad. Para esta receta el primer paso es saltear unos huevos revueltos que habíamos batido antes con un poquito de sal y cuando estén listos los retiramos. En la misma sartén vamos a saltear unos tomatitos con sal también hasta que queden así, blanditos. Añadimos agua, los huevos, un poquito de cebollino y también le vamos a añadir un poquito de maicena disuelta en agua para espesar la salsa. Probamos de sal, un poquito más y solo faltaría emplatar con un poquito de arroz y nuestro salteado. Oye, ¿cuántas veces has visto la mejor receta de cookies? Todo el mundo dice lo mismo y yo creo que alguien miente. No sé si mis cookies eran las mejores, pero están muy ricas. Lo primero que haremos será derretir la mantequilla y además la vamos a tostar hasta que quede doradita, algo así. La ponemos en un bol y añadimos azúcar moreno y blanco. Siempre he pensado, ¿para qué 2 tipos de azúcar si son lo mismo? Pero ¿sabes? He descubierto que el azúcar moreno retiene más humedad. Volvamos a la receta. Ponemos un huevo, harina, levadura química, maicena y lo mezclamos bien. Yo le he añadido un puñado de avellanas picadas y en cuanto al chocolate te lo dejo a tu criterio porque yo creo que todos sabemos cuánto chocolate hay que poner. Le damos forma y vamos a dejar que reposen media hora a temperatura ambiente. Mientras reposan, precalienta el horno y luego hornéalos unos 14-15 minutos. Ahora lo más complicado, espera que se enfríen unos 10 minutos. Hace poquito vi en un libro de recetas los onigiris y se me antojó, así que hoy los he preparado. ¿Seguí la receta del libro? No. La verdad es que soy muy fan de improvisar y como había visto que todo el mundo lo hacía con pescado, me apetecía hacerlo con carne mechada. Escogí panceta de cerdo para que quedara súper tierna y jugosa y la tuve hirviendo con soja, miel, agua durante 2 horitas. Tras las 2 horitas calenté un poquito de arroz blanco que tenía en la nevera, desmeché la carne que quedó súper blandita y para que estuviera más jugosita le puse un poquito de la salsa de cocción y un poquito de salsa barbacoa. Para darle forma a los onigiris me mojé un poco las manos, les puse un poquito de sal y luego ya es cuestión de paciencia e ir apretando poco a poco hasta obtener esta forma. Un poquito más de la salsa de la carne, las doramos ligeramente y solo nos falta ponerle un poquito de alga nori.
Yo creo que la cocina es un gran laboratorio de química. Piénsalo por un momento. ¿No crees que cocinar es una macro reacción química? En un laboratorio el resultado dependerá muchísimo de qué elementos se hayan puesto, de cómo se hayan puesto, es decir, el entorno, y el cuándo también. A ver si me explico mejor. El orden en que se ponen los diferentes elementos importa y además el tiempo de contacto entre ellos también. En la cocina, como en cualquier otro sitio, aunque tengas muchas variables controladas, el resultado te puede salir como el culo. Pero en general el margen de error es bajito. Si controlamos qué ingredientes pueden combinar bien entre ellos, si controlamos el fuego para que no sea ni muy alto ni muy bajito para lo que queramos hacer, y por último, si controlamos el tiempo de cocción, es que ya lo tenemos todo. Y no te preocupes, muchas veces salen mal, como yo en esta receta, que la pasta me quedó bastante mal, casi rompí la máquina de pasta porque se me encalló y no pasa nada. Pocas cosas hay en el mundo mejores que los carbohidratos. Están buenas en todas sus formas. Patatas, pasta, arroz, dulces, todo. ¿Y qué me dices de estos fideos chinos salteados? Si es que debería ser la octava maravilla del mundo. El primer paso que tenemos que hacer es cocer la pasta de arroz, que yo te recomiendo que la cuezas un poquito menos de lo que indica el fabricante, para que la pasta no quede blandurria al saltearla. La pasamos por agua fría para cortar la cocción. Y yo voy a guardar una parte de la pasta porque creo que he cocido demasiada, pero no pasa nada, la puedo cocinar mañana. Para el salteado puedes poner lo que tú quieras. Yo he puesto verduritas, un buen chorro de aceite y el secreto está en saltear todo a fuego alto fuerte. Unos pocos minutitos de salteado de las verduras, añadimos la pasta, salsa de soja, un poco de picante y a mí me gusta añadirle curry. Salteamos todo unos 5 minutitos y probamos la pasta para corregir de sal o para ver si le falta un poquito más de cocción. Es una opinión muy personal, pero ¿no crees que hoy vamos a preparar un tiramisú no muy tradicional? Lo primero que necesitamos es un recipiente para poner un bol encima, 2 yemas, 2 cucharadas de azúcar. Ponemos un poco de agua caliente en el recipiente y vamos a ir mezclando hasta obtener algo así. Añadimos el mascarpone y otra vez a mezclar. Y ahora toca la parte más dura, tener que montar la nata. Cuando la tengas lista, ves incorporando poco a poco nata a la mezcla del mascarpone. Y el trabajo duro ya estaría hecho. Ahora toca montar las capitas del tiramisú. La verdad es que he hecho un poco de trampa. Como no tenía los típicos bizcochitos alargados, los he sustituido por croissanitos. Y para decorar, con un poco de cacao estará bien, pero yo creo que si le ponemos oreo, estará 1000 veces mejor. Pero aún así me falta lo más importante y lo voy a ir a buscar. Quizás tú ya lo tengas en casa o si no lo puedes comprar en un súper, pero yo conozco un sitio secreto donde lo puedo conseguir gratis. Un poco de albahaca o menta para decorar. Toma notita porque este bikini trufado te puede ir genial para estas navidades. Parece un aperitivo muy laborioso, pero en realidad es muy fácil de hacer. Los pasos son muy simples, no tienen pérdida. Necesitamos pan Bimbo, salsa de trufa, jamoncito, un poco de cebolla caramelizada y 2 buenos trozos de quesito curado. Cerramos nuestro bikini con la otra rebanada de pan y lo vamos a dorar en el sartén con un pelín de aceite. Lo único que debes tener en cuenta es el fuego, porque mira qué diferentes quedan en función de la potencia. Yo te recomiendo que lo hagas a fuego medio porque mira cómo queda. ¿Sabes? Los hotspot y los huokuo están muy de moda. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo en casa. Si no sabes muy bien qué es, no te preocupes, yo te lo explico. Es básicamente una olla de caldo hirviendo en la que vas poniendo diferentes ingredientes como carne, fideos, verduras y los vas comiendo a medida que se cocinan. Lo primero que haremos será el caldo, que lo puedes hacer desde cero, pero yo no me lo voy a complicar demasiado. Voy a dorar unos ajitos, jengibre, ajos tiernos y le voy a poner 1 litro de tetrabric y 1 litro de agua. En cuanto a los platitos del huokuo, puedes escoger los que tú quieras. Eso sí, yo evitaría los ingredientes que tarden mucho en cocinarse. Y ahora viene lo mejor, las salsas. Yo he hecho 2. La primera he puesto ajos tiernos, ajo y jengibre picado, salsa de soja, un chorrito de vinagre y aceite muy caliente. En la segunda he mezclado crema cacahuete, salsa gochujang, que es un picante coreano, y para que se mezcle mejor le he añadido un poco de agua caliente. Y poco más. Me parece que es una idea diferente y que puede ser muy divertida para estas navidades. A que los huevos de ramen están buenísimos. Hoy te voy a enseñar cómo prepararlos para que la yema te quede así. Para que te queden perfectos tienes que tener 4 puntos en cuenta. Punto número 1. Pon los huevos a cocer una vez el agua ya haya roto a hervir. Punto número 2. El tiempo de cocción es clave.
Pon un temporizador de 6 minutos y medio. El tercer punto es enfriar bien los huevos. Si tienes hielo, mucho mejor. Y ahora toca marinarlos. Necesitamos medio vaso de salsa de soja, una cucharada de azúcar. Ponemos los huevos y lo vamos a cubrir de agua hasta arriba. ¿Te acuerdas que eran 4 puntos? Pues el cuarto es dejar los huevos en la nevera durante toda una noche para que absorban el sabor de la salsa. Y al día siguiente, mira esto, aquí han quedado bien. En realidad están buenos con cualquier cosa. Yo, por ejemplo, lo voy a combinar con arroz, verduritas. ¿Recuerdas que hice chasu hace poco? Pues chasu, he espesado el caldo del chasu con un poco de maicena y poco más. ¿Hacemos una versión más fácil de las empanadillas chinas? Con esta receta te vas a evitar el paso más complicado, tener que plegarlas y darles forma de empanadilla. El primer paso es mezclar la harina con la sal y agua poco a poco hasta obtener una masa así. Si no te queda igual a la primera, no te preocupes porque puedes corregir con más agua o con más harina. Para el relleno necesitaremos cebolla, carne picada, salsa de soja, pimienta negra y aceite de oliva. Lo mezclamos bien y vamos a ir por la masa. Enharinamos la superficie, la partimos por la mitad, le damos forma de churro y lo vamos a partir en trozos más pequeños. La extendemos y le añadimos el relleno que hemos preparado. Y para cerrarla, bueno, lo puedes hacer como quieras. Mientras quede bien cerradete, no importa demasiado. Pero si ves que tienes un pegote de masa, pellízcala y retira el exceso. Dóralas con un poco de aceite, echa medio vaso de agua y pon la tapa. Cuando quede poca agua, da la tapa y ves dando vueltas hasta que queden bien tostaditas. Hoy vamos a preparar un maki de surimi y aguacate. Pero antes, algo muy importante. ¿Qué le dice un maki a otro maki? Vaya rollito tienes. Ahora sí que sí, vamos con la receta. Como habrás visto, he preparado un poco de arroz en la arrocera. Y para el relleno voy a usar surimi, mayonesa, un toque de picante y un poco de aguacate. Cuando el arrocito esté listo, lo vamos a aliñar con 2 cucharitas de azúcar, 2 de vinagre y un chorrito de agua. Lo mezclamos bien, se lo añadimos al arroz y vamos a esperar que el arroz se enfríe un poco. Pruébalo por si acaso, tiene que tener un sabor muy sutil de dulzor. Y para enrollarlo voy a usar una esterilla de sushi. Pero si no tienes, no te preocupes. Si lo haces con papel film y con mucho cuidado, te tiene que quedar bien también. Lo que sí que es obligatorio es el alga nori. Y te voy a dejar la que yo uso en mi página web por si quieres echar un vistazo. Espero que los italianos no me echen la bronca por mi carbonara. Pero te prometo que está riquísima. Lo primero que haremos será cocer un poco de pasta y mientras se cocina vamos a mezclar 4 yemas de huevo con un poco de queso. Yo he usado el grana padano, que es como el parmesano pero un poquito más barato. Le echamos un poco de sal y pimienta y lo mezclamos. En teoría la carbonara lleva guanciale, pero como yo no tenía en casa, yo le puse panceta, que si no tienes con bacon debe quedar igual de bien. Y ahora toca el paso clave de esta receta, mezclar los espaguetis con la salsa. El truco está en ir añadiendo poco a poco agua de cocción de la pasta para que la salsa ligue, para que el queso se funda y para que la yema se cocine ligeramente. Hoy te voy a enseñar mi truquito para que la pizza quede súper crujiente. Para la masa necesitaremos harina, sal, levadura seca e iremos echando agua poco a poco y mezclando hasta obtener algo así. Lo amasamos 5 minutos y verás que poco a poco la superficie de la masa se irá alisando. Mira qué lisito, como la piel de un bebé. Tapamos la masa con film y la vamos a dejar reposando unas 3-4 horas. Tras ese tiempo precalentamos el horno a tope con la bandeja en el último nivel. Este paso es súper importante porque al poner la pizza encima de la bandeja caliente hará efecto plancha. Bien, volvamos con la masa. Para extenderla yo te recomiendo que te mojes las manos con agua. Extendemos la masa con mucho cuidado y ahora ya le puedes poner lo que tú quieras. Pero si buscas algo de inspiración, yo le he puesto salsa barbacoa, quesito mozzarella, pavo, verduritas y la vamos a hornear hasta que quede así. ¿Has probado alguna vez el chashu? Es la carne que ponen normalmente en el ramen y hoy te voy a enseñar cómo se prepara en casa. Lo primero que necesitamos es un buen trozo de panceta. Le quitamos la piel. Yo le quito gran parte de la grasa también porque son kilocalorías que no disfruto. Lo enrollamos bien y lo vamos a dorar hasta que quede así. Lo retiramos y en la misma olla vamos a dorar unos ajitos, una cebolla y un poco de puerro. Y esto huele a un pedacito de cielo. Añadimos la carne, salsa de soja, azúcar, lo cubrimos de agua y lo vamos a dejar a fuego medio durante 2 horas. En este punto la carne está súper blandita y no se puede cortar, así que lo vamos a cubrir de agua y vamos a esperar que se enfríe. Lo vamos a poner en la nevera
y al día siguiente lo cortamos en lonchas finas. Yo que tengo soplete lo voy a aprovechar, pero si no tienes lo puedes hacer a la plancha. Y te recomiendo que no tires el caldo de la carne porque te sirve como caldo de ramen. Hoy vamos a preparar un plato japonés, katsu curry. Empezaremos precalentando el horno a 200 grados y vamos a filetear 2 pechugas. Lo vamos a mezclar con un huevo, media cucharita de sal, un cuarto de pimienta negra y 2 cucharadas grandes de harina. Lo mezclamos bien y lo vamos a empanar en panko. Si no sabes dónde comprarlo, en mi página web puedes encontrar el que yo he usado. Lo pondremos en una bandeja de horno, le ponemos un chorrito de aceite por encima y lo vamos a hornear unos 40 minutos. Mientras tanto, vamos a cortar 4 cebollas. Las vamos a poner a fuego medio con la tapa puesta y las iremos removiendo. Cuando las cebollas estén bien caramelizadas, vamos a coger un bol y vamos a mezclar los siguientes ingredientes. Los mezclamos y los vamos a poner a fuego medio hasta que espese. Escucha cómo ha quedado el pollo. Lo servimos con un poquito de arroz blanco y ¡tachán! Costillas al estilo Foster Hollywood en casa. Mirad lo tiernas que quedan y la verdad es que no tienen ningún misterio. Empezamos precalentando el horno y en un bol vamos a mezclar 2 cucharitas de sal, un cuarto de pimienta negra, una de ajo en polvo y una de pimentón. Vamos a coger un costillar, lo vamos a partir por la mitad y lo vamos a sazonar por ambos lados. Lo masajeamos y lo vamos a cerrar muy bien con papel de aluminio. Tiene que quedar muy bien cerrado. Yo por si acaso le pongo 2 capitas. Lo ponemos una hora al horno y pasada la hora apagamos el horno y lo dejamos unas 4 horas. Mientras tanto puedes aprovechar para hacer tus cositas. Entrenar un poquito, dar mimitos al perrito, trabajar, en fin, lo que sea. Pasado ese tiempo vamos a sacar las costillas y le vamos a echar la salsa. Yo la compro en el Mercadona, pero la podéis hacer casera si queréis. Le paso el soplete y lo decoro con un poquito de perejil. ¿Cómo llamarías a esto? ¿Trufas o mochis de chocolate? Se parecen mucho a las trufas, pero la consistencia, mira, me recuerdan muchísimo a los mochis japoneses. La receta es muy sencillita. Un vaso de leche, 4 cucharadas de maicena, 3 de azúcar, 1 cucharada y media de cacao desgrasado y lo vamos a poner a fuego medio hasta obtener una pasteta. Lo ponemos en un bol, dejamos que se enfríe, lo amasamos 2 minutitos y le vamos a dar la forma que queramos. Yo he hecho bolitas y alguna que otra cosa creativa. Jeje. Un poquito de cacao y listo. Hoy te voy a enseñar a hacer un buen ramen sin invertir horas y horas para hacer el caldo. El proceso es un pelín más largo de lo habitual, pero es muy fácil. Empezaremos con el pollo. Lo doramos ligeramente, salpimentamos, echamos un chorrito de miel, un vasito de agua, salsa de soja y lo vamos a dejar a fuego medio a que la salsa espese. Cocemos unos huevos 6 minutos y medio, no más, y mirad qué pinta. Y para el caldo vamos a calentar sin llegar a hervir 1 litro de caldo de pollo, 1 litro de bebida de soja y en un bol vamos a mezclar 2 cucharadas de tahini o pasta de sésamo, un poquito de salsa de soja, media cucharita de sal y mirad el pollo, qué pintaza. Lo cortamos y yo he hecho un poquito de pasta fresca que me ha quedado un pelín gorda pero estaba muy rica. Mezclamos el caldo con lo anterior, ponemos los fideos, el pollo, el huevo, un poquito de verduras. Cada 2x3 tengo antojo de sushi. Chin chin. Hoy te voy a enseñar a preparar uno que no necesita alga nori ni esterilla. Empezamos lavando el arroz para quitar el almidón y vamos a echar la misma proporción de agua que de arroz. Lo ponemos en la arrocera y mientras se hace vamos a preparar un poco de salsa.
Será muy fácil. Un chorrito de miel, un chorrito de salsa de soja y lo dejamos reduciendo. Mientras tanto vamos a cortar un poquito de salmón. Lo mezclaremos con un poquito de sal, salsa picante, salsa de soja, aceite de sésamo. Lo mezclamos y lo dejaremos macerando en la nevera unos 20 minutos. Cuando el arroz esté listo, lo mezclamos con un poquito de vinagre de arroz. Dale forma de bolita plana. Pásalo un poquito por la sartén para que se tueste un poco. Lo emplatamos. Un poquito de salmón por encima. Bien de salsa. Y a decorar con sésamo y cebollino. Ternera con pimientos al estilo chino. Te prometo que este plato es muy fácil de hacer. Empezaremos cortando la ternera en tiras finas. Lo mezclaremos con un poco de sal, pimienta negra, unos 60 mililitros de salsa de soja, un chorrito de aceite de sésamo, 2 cucharadas de maicena y un chorrito de agua. Lo mezclamos y lo vamos a dejar reposar unos 20 minutos. Mientras tanto vamos a cortar un poco de ajo, 3 pimientos verdes. Si lo chafas así será mucho más fácil de cortar. En una sartén muy caliente vamos a dorar los ajitos y ponemos todos los ingredientes. Añadimos medio vaso de agua y lo dejaremos a fuego medio unos 10 minutos. Como no, lo voy a acompañar con un poquito de arroz y este sería el resultado. ¿Existirá alguien en el mundo que no le gusten los fideos yakisoba? Nah. Hoy te voy a enseñar a preparar unos fantásticos fideos con esto de aquí. Empezamos cortando un poco de zanahoria, media cebolla, pimiento verde y lo vamos a pochar con un poquito de sal. Ahora vamos a hacer los fideos. Ponemos la tapa y esperamos 3 minutitos. Pasamos los fideos por agua fría para parar la cocción y para la salsa vamos a poner un poco de salsa de soja, una cucharada de salsa de barbacoa, la propia salsa de los fideos. Añadimos los fideos, los removemos y vamos a batir un huevo. En una sartén muy caliente vamos a hacer una tortilla muy finita. Ponemos los fideos por encima y ¡tachán! El otro día mi padre me comentó que cuando era cocinero y hacía pollo al limón lo hacía con fuego. Es la receta que vamos a preparar hoy. Primero vamos a preparar un poquito de arroz en la arrocera, precalentamos el horno, fileteamos una pechuga de pollo, salpimentamos, lo mezclamos con un huevo, una cucharada de harina y lo mezclamos bien. Lo empanamos en panko y lo vamos a meter al horno. A mí personalmente me gusta mucho más que freír porque me sienta mejor y me parece menos engorroso. Mientras tanto vamos a preparar la salsa. Una lata de zumo de limón, una cucharita de miel, una cucharita de salsa de soja, medio limón, ralladura de limón, media cuchara pequeña de sal, una cuchara grande de maicena y lo mezclaremos a fuego medio hasta que espese. Cortamos el pollo, ponemos un poquito de arroz, emplatamos y hoy te voy a enseñar a preparar unas costillas con salsa de soja y miel. Parecen complicadas de hacer, pero en realidad son muy simples. Necesitamos una bandeja de costillas de cerdo, las hervimos durante 2 minutitos y las vamos a pasar por agua. En una olla las mezclaremos con salsa de soja, un chorrito de miel, sal, pimienta negra, ajo en polvo y las cubriremos con agua. Las dejamos durante 1 hora a fuego medio y vamos a preparar un poquito de arroz. Me parece un delito comerlo sin arroz, así que es obligatorio. Lavamos bien el arroz y lo pondremos en la arrocera. Pasada la hora de cocción vamos a subir el fuego y vamos a esperar que la salsa se reduzca. Emplatamos bien de salsa, cebollino, sésamo. Sushi en casa. Si estás tan pobre como yo, hacerlo en casa es una muy buena opción. Para ello necesitamos arroz, lo lavamos bien y vamos a poner la misma proporción de arroz que de agua. Lo ponemos en la arrocera y cuando esté listo vamos a echarle un chorrito de vinagre de arroz. Lo mezclamos y nos ponemos con los langostinos. Un huevo, una cucharada de harina, lo mezclamos bien y lo vamos a empanar en panko. Lo vamos a poner al horno hasta que queden bien crujientes y mientras tanto vamos a cortar atún, salmón, un aguacate también. Y ahora toca la mejor parte,
enrollar el sushi. Si no sabes dónde conseguir alga nori o la esterilla para enrollar sushi, yo los he comprado en Amazon y te voy a dejar los enlaces por si te interesa. Lo puedes encontrar en mi perfil. El último paso será poner el salmón por encima, flamearlo, cortarlo y ya tendríamos... Hoy he preparado unos chao fen kan, que en chino significa fideos salteados, y los he hecho con tallarines. Una de mis cosas favoritas es mezclar ingredientes de diferentes cocinas. No sé, me parece mucho más divertido. La receta tradicional no lleva tallarines, pero te voy a explicar qué significa chao fen kan. Chao significa saltear y fen kan significa fideos. Así que los tallarines sirven porque es un tipo de fideo, ¿no? Un inciso, esta zanahoria no es muy pequeña. Bueno, volviendo al tema, con esta receta quiero decirte que, aunque te falte algún ingrediente de alguna receta, no pasa nada. Tú sustituye, añade lo que quieras, porque hay cosas que no pueden salir mal. En esta receta, por ejemplo, pasta, carne, verduras, salsa de soja, ¿qué puede salir mal? Si es que el margen de error es muy bajito. Bueno, te puede quedar algo soso, pero le añades un poco más de salsa de soja y listo. Hoy vamos a preparar katsudon. Lo primero que haremos será golpear la carne con la parte superior del cuchillo, no por la parte que corta. De esta manera quedará mucho más tierna. Salpimentamos y lo vamos a reservar. Y ahora vamos a mezclar 2 cucharitas de harina, un huevo, un chorrito de leche y lo que buscamos es esta consistencia. Ah, por cierto, yo he utilizado lomo de cerdo. Los empanamos en panko, un chorrito de aceite y los vamos a hornear hasta que queden crujientes. Para la salsa, pica una cebolla lo más fina que puedas. Un vaso de agua, salsa de soja, una cucharada de azúcar y lo vamos a dejar hirviendo unos 5 minutitos. Y cuando la cebolla empiece a estar un poquito más transparente, añadimos 2 huevos batidos, apagamos el fuego, removemos un poco y mira esta maravilla. Y para emplatar, un poco de arroz, el lomo empanado y bien de salsa. ¿Sabes cómo he preparado estas gambas crujientes? Con obleas de arroz. Las he descubierto este año y me parece un alimento muy versátil, porque puedes hacer rollitos vietnamitas, este aperitivo de gambas, rollitos de primavera, muchas cosas. ¿Cómo se usan? Muy fácil, se dejan en agua caliente unos 10 segundos y están listos para usar. Yo he cortado la oblea por la mitad porque un papel de arroz entero me parece que es mucho para una gamba. Y ¡tachán! Mira qué fácil. Si te preguntas dónde puedes conseguir obleas, yo las compro por internet y en mi página web te voy a dejar las que yo uso. ¿Siempre comes el salmón a la plancha? Pues hoy te traigo una alternativa muy rica y muy facilita. Y estoy casi segura que tendrás todos los ingredientes en casa. El paso número 1 será hacer el arroz, que si no tienes arrocera o porque te da pereza, puedes usar los potes de arroz para hacer al micro. Mientras el arrocito se hace, vamos a aprovechar para hacer el salmón a la plancha. Eso sí, si no te gusta la piel, quítasela antes de cocinarla. Para darle ese toque crujiente, vamos a hacer unos nachos caseros. Necesitamos unas tortitas de trigo, las cortamos, damos un chorrito de aceite, pimentón y las vamos a poner al horno a 170 grados más o menos hasta que queden crujientes. Y para que el plato tenga mejor pinta y sea un poquito más completo, le vamos a poner un aguacate y un poquito de tomate. El emplatado es muy simple. Ponlo todo junto, un chorrito de salsa de soja y antes de irte dime. Hoy toca alitas crujientes con salsa de soja y miel. Vamos a empezar precalentando el horno y en un bol vamos a mezclar 5 cucharadas de maicena, 2 de harina, media cucharita de sal, un cuarto de pimienta negra y un cuarto de pimentón. Ahora vamos a ir echando un pelín de agua poco a poco hasta obtener esta consistencia de aquí. Ponemos las alitas, lo mezclamos todo muy bien. Ya verás que te costará un poco por la maicena, pero es normal. Ponemos las alitas de pollo en una bandeja de horno, un chorrito de aceite y las vamos a poner al horno. Mientras las alitas se cocinan, vamos a aprovechar para hacer la salsa. Necesitamos un diente de ajo, un vaso de agua, 60 ml de salsa de soja y un buen chorrito de miel. Ponemos la salsa a fuego medio para que la salsa se reduzca y mira el pollito. Estos lados que son feotes, para mí es lo mejor. Ponemos las alitas, la salsa reducida por encima, las mezclamos. Siempre que veo la capital pienso, qué buena pinta. Así que hoy he decidido hacer algo parecido a lo que hace Oscar. Y el resultado me ha parecido espectacular.
En cuanto a los ingredientes, fui improvisando sobre la marcha, pero mi idea era hacer una hamburguesa de mar y montaña. Así que la primera burger va a ser de langostinos. Los voy a pelar, los pico y los voy a mezclar con un pelín de sal, un huevo y un poco de pan rallado. Y la segunda hamburguesa va a llevar carne de ternera, cebolla caramelizada, sal, pimienta y un chorrito de salsa barbacoa. Y las burgers ya estarían. Para la salsa no me voy a complicar demasiado y voy a chafar un aguacate y listo. Como no tengo barbacoa, voy a hacer las burgers a la plancha. Y para el pan voy a usar un pan brioche. Para que esté más rico los voy a tostar por los dos lados. Está claro que no estará como las que prepara Oscar, pero es que, ¿y a ti? ¿Cómo te gusta la carne? ¿Poco hecha o bastante hecha? Hoy tenía un chuletón en casa y ha salido este plato. Como no, lleva un poquito de arroz, que lo voy a hacer en la arrocera, y ahora vamos a ir a por la carne. Siempre que hago chuletón, lo primero que hago es sacarlo de la nevera un par de horas antes de cocinarlo. Le pongo aceite, lo salpimiento por ambos lados y en una sartén muy caliente lo paso más o menos 1 minuto y medio por lado. Lo tapo con papel de aluminio y lo dejo reposar. Mientras reposa voy a cortar un par de cebollitas y en la misma sartén las voy a pochar con mantequilla, un chorrito de salsa de soja y un pelín de agua. Lo dejo cociendo unos 4 o 5 minutos y vamos a ver el entrecot. A lo mejor piensas que la carne está demasiado poco hecha o incluso te parece que está cruda. A mí personalmente la carne de chuletón me gusta así, poco hecha. Pero bueno, eso va en función de cada persona. Hoy vamos a hacer perritos de maíz coreanos. Tengo que admitir que están muy ricos y que estoy un poco viciada. De hecho, esta semana he probado 4 recetas diferentes y esta es para mí la mejor de todas. Necesitamos un poco de queso, un poco de Frankfurt y lo ponemos en una brocheta. Vamos a batir un par de huevos y vamos a necesitar un poco de cornflakes. Si no tienes en casa, no te preocupes porque puedes usar pan rallado. Cogemos una rebanada de pan Bimbo, lo pasamos por el huevo batido, ponemos la brocheta y nos tenemos que asegurar que quede bien cerrado por los lados y por arriba. Lo volvemos a pasar por huevo, por los cornflakes. Los vamos a poner en una bandeja de horno, un chorrito de aceite y los vamos a hornear hasta que queden así. ¿Cómo lo harán los chinos para hacer un buen arroz? El secreto está en la arrocera. Prepararlo es muy sencillo. Yo utilizo el arroz del Mercadona. Pongo 2 vasos, lo lavo un par de veces y le pongo 1,5 vasos de agua. Lo pongo en la arrocera, lo tapo y le doy al botón del medio. Mientras se cocina aprovecho para preparar otros platitos. En unos 20 minutos más o menos el arroz estará listo. Lo desenchufo, dejo que repose unos 10 minutos. ¡Tachán! Así quedaría el arroz. Puede que ahora quieras una arrocera. Si quieres una y no sabes dónde conseguirla, en mi página web te dejo mi modelo. Además, no está en chino. Ahora que ya sabes cómo lo preparamos, te voy a enseñar cómo lo comemos. Normalmente el arroz no es el plato principal, sino que acompaña a otros platos. Y lo que hacemos es combinar un buen bocado de arroz con otro bocado de otros platos. Así que ya sabes, ahora te toca a ti prepararlo. Pollo con almendras al estilo chino. Hoy te voy a enseñar cómo preparar este platazo en tu casa. Es muy sencillito. Vamos a necesitar una pechuga de pollo y lo vamos a mezclar con un poco de sal, pimienta negra, curry, un chorrito de salsa de soja, maicena y un pelín de aceite. Lo mezclamos y mientras se marina vamos a aprovechar para cortar las verduras. Puedes usar las que tú quieras. Yo he usado una cebolla, un pimiento verde y un pimiento rojo. Cuando lo tengas todo bien cortadito vamos a saltear un poco el pollo y lo reservamos. En la misma sartén vamos a saltear las verduras y es el momento de preparar la salsa. Tienes que mezclar todos los ingredientes que te dejo a continuación. Mezcla todo, baja el fuego, ves mezclando hasta que espese y cuando lo tengas picaremos unas almendras, vamos a hacer un huevo frito y vamos a emplatar. Con un poquito de arroz como siempre, ponemos el huevo, las almendras y mira. Empanadas chinas.
Focaccia casera. Empezamos mezclando todos los ingredientes y con una espátula lo vamos a mezclar todo muy bien, hasta obtener una consistencia así. Tapamos con film y dejamos que la masa repose durante 20 minutos. Nos mojamos las manos y vamos a doblar la masa como si fuese un sobre. Este paso de dejar reposar 20 minutos y doblarlo lo vamos a hacer 3 veces más. Tapamos y lo vamos a dejar en la nevera reposando unas 18 horas. Pasado ese tiempo vamos a engrasar una bandeja de horno y vamos a extender la masa. Dejamos reposar la masa durante 1 hora o 2 a temperatura ambiente. Horneamos la focaccia a máxima temperatura del horno y añadimos los toppings. Yo le he puesto higos, jamón, ricota y albahaca. Ha quedado buenísimo. Fideos con salsa de soja y crema de cacahuete. Lo primero que haremos será cortar una cebolla y un diente de ajo. Doramos bien el ajito y añadimos la cebolla. Cuando esté un pelín dorada, añadiremos la carne. Salpimentamos, removemos y echaremos un chorrito de agua. Dejamos que se evapore un poco y lo reservamos. En un bol mezclamos unos 40 ml de salsa de soja, unas 2 cucharadas de crema de cacahuete, sésamo y un pelín de picante si quieres. Vamos a cocer un poquito de pasta. Cuando esté hecha, añadiremos la pasta en el bol donde está la salsa. Vamos a coger un poquito del agua de cocción, lo añadimos la carne y la cebolla, lo mezclamos y escucha. ¿Quieres un bocado? ¿No? Para mí. Para este super bocata vamos a necesitar un poquito de cebolla caramelizada. Mi truco es hacerlo con tapa, así se hace mucho más rápido y se carameliza más fácil. Estos fingers de queso los compré en Mercadona y los hice al horno. Vamos a hacer un poquito de la carne, salpimentamos en una sartén muy caliente, lo vamos a dorar unos 2 minutos por lado. Lo cortamos. Vamos a construir nuestro super bocata, pero primero vamos a tostar un poquito el pan. La primera capita va a ser una capa fina de salsa de trufa, un poquito de cebolla, la carne por encima y los fingers de queso, la tapita y listo. Tenéis que probar esto. Empezamos cortando 2 cebollas, un pimiento verde, una pechuga de pollo y lo vamos a poner todo en una sartén bien caliente. Salpimentamos un poco, removemos, echamos un buen chorro de salsa de soja, medio vaso de agua y en un bol vamos a romper 3 huevos. Los batimos bien y en otro bol lo vamos a llenar de arroz blanco. En la sartén donde tenemos todo le vamos a hacer un hueco en el medio para ponerle el arroz. Así, con cuidado. Bajamos el fuego a fuego bajo y le vamos a añadir el huevo batido, un poco de queso y vamos a esperar 2 minutitos para que cuaje todo y se funda. Pollo calfecé al horno. ¡Oh! ¿Cómo? En un bol vamos a mezclar el pollo, la sal, las especias, un huevo entero, unas 5 cucharadas de harina, medio vaso de leche y lo vamos a mezclar todo. Si ves que se te queda muy líquido, añádele un poquito más de harina. Te tiene que quedar una cosa así. Ahora tocan los cornflakes. Los puedes triturar con una máquina o si no los puedes chafar como yo con las manos. Añádele un poquito más de sal y especias y mezclalo todo. Empana bien los muslitos de pollo, no te dejes ni un hueco y ponlos en una bandeja de horno. Échales un chorrito de aceite e irán al horno unos 40-50 minutos. Taco de sushi. Lo primero que haremos será hacer el arrocito. Para la salsa necesitamos una cuchara de azúcar, 30 ml de salsa de soja y unos 60 ml de agua. Lo dejamos reducir y lo reservamos. El siguiente paso es súper sencillo.
Solo tenemos que machacar un aguacate. Cuando el arroz esté listo, nos toca hacer el atún. Nada, en una plancha súper caliente pasamos el atún 15 segundos por lado y lo cortamos en láminas finitas. Para la presentación ponemos un poquito de arroz, lo extendemos, un poquito de aguacate, el atún por encima, bien de salsa porque es lo mejorcito, unas semillas de sésamo, alga nori, que si lo quieres comprar tienes un enlace en mi perfil, y un poquito de wasabi. Escucha. Rollitos de primavera. Empezamos cortando un poquito de zanahoria, un poquito de col también, y en un bol vamos a mezclar carne picada, col, zanahoria y un poquito de salsa de soja. Lo mezclamos bien y a la sartén. Cuando esté todo bien doradito lo reservamos. Vamos a poner las obleas de arroz en agua caliente, las rellenamos con el relleno que hemos preparado y le damos forma de rollito de primavera. Vamos a hacer un pequeño ejército. Y a la sartén que van. Las doramos bien por todos lados hasta que queden bien crujientes. Pollo teriyaki con Coca-Cola. Es una receta súper fácil y sencilla. Empezamos salpimentando el pollo, lo sellamos ligeramente por ambos lados y de mientras en un bol vamos a poner una lata de Coca-Cola, unos 60 mililitros de salsa de soja, 2 dientes de ajo bien picaditos para no encontrarnos ningún tropezón y también le vamos a añadir una cucharita de azúcar. Bien, lo mezclamos bien y lo vertimos al pollo. Lo dejamos unos 20 minutitos aproximadamente. De mientras vamos a preparar un poquito de arroz blanco. Yo lo hago con una arrocera, pero lo podéis hacer como queráis. Vamos a esperar que la salsa se reduzca y mirad qué pintaza. Es opcional, pero yo lo corto para que la presentación sea un poquito mejor. Bien, toca emplatar. Un poquito de arroz, un poquito de pollo, bien de salsa por encima y a disfrutar. Hoy ha sido el primer día de mi vida que he hecho un repaso de cómo me ha ido el año. No lo había hecho nunca y supongo que es porque me hago mayor o algo. Voy a hacer una parte de repaso en voz alta para que repasemos juntos cómo ha ido este año. Antes de nada me gustaría ponerte un poco en contexto. Y hace 1 año y medio más o menos, en plena pandemia, yo acabé mi carrera. Yo estudié nutrición y lo lógico hubiese sido buscar un trabajo de nutricionista o algo parecido, pero no lo hice. En su momento pensé que nutricionista no sería mi trabajo ideal y ahora analizándolo yo creo que no lo hice básicamente por miedo a salir al mundo laboral. Y después de la carrera pues me tomé mi año y medio más o menos para estudiar otras cositas no relacionadas con la nutrición y bueno, bastante guay, diferente, y eso pues me lo compaginaba con un trabajo que tenía de camarera. La verdad es que estaba muy cómoda en ese punto, hasta que en septiembre de este año me mudé de ciudad y al mudarme pues me quedé sin el trabajo y me quedé sin fuente de ingresos, digamos. Entonces estuve pensando que tenía que hacer algo para sobrevivir. Tenía bastantes opciones, ninguna de ellas bastante clara, y pensé que sería buena idea subir vídeos de cocina, pero no tenía muchas expectativas, la verdad. Subí mi primer vídeo en septiembre y desde entonces ha tenido una acogida brutal. Estoy súper agradecida y muy contenta. Y he estado reflexionando un poco sobre por qué ha ido tan bien. Y yo creo que mi conclusión, después de pensarlo bastante, es que creo que las redes sociales están locas, pero creo que puedo vivir de esta locura. Muchos días me cuestiono cómo es posible que el contenido que genero yo en casa con el móvil pueda llegar a gustar tanto. Me explota la cabeza, literalmente. Me parece increíble. Creo que va siendo hora que vaya reflexionando un poco más en voz baja y no en alta. Pero antes de irme tengo que deciros un mensaje muy importante.
Y es que estoy muy agradecida de verdad de todo el feedback, de todos los mensajes en privado, de todas las recetas que me enviáis, de los textos que me enviáis. Me hace mucha ilusión, la verdad. Y estoy muy contenta poder hacer esto, poder hacer los vídeos y tener la oportunidad de hacer un trabajo más creativo. Creo que la idea me encanta. Muchas gracias.